Cuentan los ancianos del pueblo de San Alejo, un caserío semiabandonado al norte del país, que en tiempos coloniales existía una finca poderosa, rodeada de tierras fértiles y trabajadores maltratados. La propiedad pertenecía al capitán Alonso de Monteverde, un hombre cruel pero adinerado, que había tomado por esposa a una mujer española de linaje noble, pero carácter seco y celoso. Entre los sirvientes vivía Amaranta, una joven indígena de rostro sereno y ojos oscuros como la noche sin luna. Era muda desde nacimiento, pero su presencia bastaba para llamar la atención. El capitán la había nombrado su sirvienta personal, y aunque nada concreto ocurrió entre ellos, la esposa juraba que Amaranta le lanzaba miradas con veneno. Un día, después de que el capitán regresó de un viaje, se corrió el rumor de que Amaranta estaba embarazada. La señora, consumida por la furia y la vergüenza, reunió a los capataces y esa misma noche, mientras llovía a cántaros, Amaranta fue arrastrada hasta el pozo central de la finca. Los hombres le ataron piedras a los tobillos y le cubrieron la boca con una cinta de cuero húmedo. Algunos dijeron que Amaranta no lloró ni gritó, que solo los miraba como si ya supiera que no moriría del todo. La arrojaron viva al pozo, y lo sellaron con una losa de hierro fundido, como si supieran que lo que habían hecho necesitaba ser contenido. Desde entonces, cada vez que una tormenta se acerca o la luna desaparece del cielo, los habitantes más viejos dicen escuchar un lamento saliendo del pozo. No un grito, no una voz, un llanto, constante, delicado, doloroso, pero lo más inquietante, dicen, es que si escuchas con atención, ese llanto se transforma y comienza a parecerse al llanto de alguien cercano. De un niño. De tu madre. De ti mismo. Los viejos tienen una advertencia clara: si el pozo llora por ti, ya es tarde. Ya te ha elegido. Raúl desde Jalapa, Veracruz, México, nos cuenta que él es un historiador apasionado por los mitos coloniales. Viajó a un caserío en las afueras de Jalapa tras leer una mención fugaz sobre el llanto del pozo en un manuscrito del siglo XVIII. Los lugareños, ancianos y desconfiados, evitaron el tema. Solo una mujer le dijo: no lo busque, el que oye ese llanto no vuelve igual. Pero Raúl insistió. Encontró la finca entre cafetales abandonados. La casa estaba destruida, carcomida por la humedad, pero en el centro del terreno se alzaba el pozo, de piedra oscura, cubierto por una losa agrietada. Todo estaba extrañamente en silencio. Ni aves, ni grillos. Solo viento muerto. Al acercarse, Raúl sintió que el aire se volvía más denso, más frío. Comenzó a tomar notas, a grabar sonidos ambientales, y entonces lo escuchó. Un sollozo, tenue, constante, como un lamento contenido. Miró a su alrededor, pero no había nadie. Apagó su grabadora. El llanto seguía. Sacó su celular, no grababa. Silencio digital. Pero su oído lo seguía captando. El llanto cambió. Ya no era un lamento cualquiera. Era familiar. Tenía una cadencia que conocía demasiado bien. Era su propia voz, llorando. Un sollozo que solo él había escuchado cuando se derrumbó tras la muerte de su padre. Una memoria exacta, revivida desde la profundidad del pozo. Sintió que algo se había metido dentro de su mente. Corrió hasta su auto. No regresó al hotel. Manejó hasta Jalapa de madrugada. Esa noche, mientras intentaba dormir, su celular vibró. Tenía una llamada perdida de su madre. Lo extraño, ella había fallecido hacía más de un año. Al reproducir el buzón de voz, no había palabras. Solo un llanto, suave, triste, como el del pozo. Desde entonces, Raúl abandonó la investigación. Cambió de número, se mudó de ciudad. Nunca volvió a escribir. Sus conocidos dicen que a veces se despierta gritando y que antes de dormir, pone tapones en los oídos. Él solo repite una frase: si lo oyes, ya es demasiado tarde. Marta nos escribe desde Antigua, Guatemala. Era una periodista guatemalteca especializada en crónicas de lo inexplicable. Su estilo era directo, escéptico, y tenía fama por desmentir leyendas locales con lógica fría. Cuando escuchó hablar del llanto del pozo en una comunidad rural cerca de Antigua, supo que debía ir. La historia sonaba como un mito más: una mujer indígena asesinada,
un pozo maldito, un lamento que copia voces. Ideal para un artículo que desmentiría el miedo popular. Al llegar, los habitantes del lugar la recibieron con recelo. Una anciana le advirtió: no te acerques al pozo con orgullo. Él escucha. Marta sonrió, grabadora en mano. Se dirigió a la vieja finca, ruinas ocultas bajo maleza, fragmentos de columnas y al centro, un pozo cubierto con una tapa de hierro oxidado. El lugar parecía detenido en el tiempo. Mientras tomaba fotos, el clima cambió. El cielo, que estaba claro, se nubló en minutos. Una niebla espesa descendió como si surgiera de la tierra. Entonces lo oyó, un llanto suave que parecía flotar en el aire, sin origen claro. Pensó que era un efecto del viento o algún animal, pero el sonido fue tomando forma y nombre. Era una voz que conocía. Su abuela, quien la crió y había muerto cuando ella era adolescente. Lloraba, pero también murmuraba: Marta, vuelve, no me dejes sola. El corazón de Marta latía con violencia. Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Retrocedió, tropezó con una raíz y cayó. Desde el suelo, vio el pozo vibrar. La tapa metálica parecía respirar. Corrió sin mirar atrás. Esa noche, desde su cuarto de hotel, intentó revisar el material grabado. Nada. Todo estaba en blanco. Sin fotos. Sin audio. Solo un mensaje apareció en su celular, desde un número desconocido: Marta, ¿te acuerdas de mí? Nunca me despedí. Era la voz exacta de su abuela. Marta nunca escribió el artículo. Renunció al periodismo meses después. Hoy da clases de redacción en una escuela primaria y, cada tanto, cuando llueve fuerte, asegura que escucha llorar a alguien en el patio de su casa. Nadie más lo oye. Pero ella ya sabe lo que significa: si el pozo llora por ti, ya es tarde. Y por último, Carlos desde Tegucigalpa, Honduras. Era conductor de autobús interurbano en Honduras. Su ruta pasaba por zonas rurales donde el asfalto daba paso a caminos estrechos y de tierra, rodeados de cafetales y viejas haciendas en ruinas. Una de ellas, la finca de San Alejo, tenía fama entre los pobladores por su pozo, un círculo de piedra cerrado por una tapa negra que todos evitaban. Los pasajeros solían persignarse al pasar frente a él. Carlos se burlaba: puros cuentos. El miedo solo atrasa el viaje. Una madrugada de tormenta, el autobús de Carlos se averió frente a esa finca. La lluvia era intensa y la neblina lo envolvía todo como una sábana húmeda. Sin señal en el celular y con el motor muerto, decidió caminar hacia el portón de hierro que conducía al terreno abandonado, buscando algún tipo de refugio o ayuda. La vegetación se cerraba alrededor del sendero y el sonido de la lluvia se apagó de repente, como si el campo entero hubiese contenido el aliento. Entonces lo escuchó: un llanto. Suave, intermitente. No era un animal. No era humano, pero tenía algo familiar. Caminó hacia el pozo, impulsado más por la curiosidad que por el sentido común. Se detuvo a pocos pasos. El llanto seguía, y pronto cambió. Se volvió más agudo, más angustiante. Y entonces, la voz. Una voz infantil, rota por el llanto: papá, tengo miedo, no me dejes aquí. Carlos quedó paralizado. Esa voz no podía ser. Era idéntica a la de su hijo, Miguel, que había muerto ahogado 3 años atrás. El dolor se reactivó como una herida abierta. Quiso gritar, pero algo en su garganta se negó. Dio un paso atrás. La tapa del pozo vibró ligeramente, como si algo desde dentro quisiera salir. No lo pensó más, corrió, tropezando entre lodo y raíces hasta el autobús, logró encender el motor sin explicación. Desde entonces, cambió de ruta y de vida. Nunca volvió a pasar por San Alejo, pero hay noches de lluvia, cuentan sus vecinos, en las que Carlos se queda mirando por la ventana, con los ojos fijos en la oscuridad. Y si le preguntas por qué, solo dice una cosa: el pozo no olvida. Y si llora por ti, es porque ya te abrió la boca. Historias distintas, lugares distantes, pero un mismo eco profundo: el llanto del pozo. No importa el idioma, la tierra o el tiempo, si lo escuchas, no estás solo.
Y si reconoces la voz, no es un error. Es una llamada. Porque el pozo no elige al azar, el que oye el llanto, ya ha sido llamado.